En este video vamos a definir el inversor y la batería del sistema solar del caso propuesto. Solo algunas suposiciones para empezar. Vamos a suponer que van a utilizar un inversor cargador de onda sinusoidal pura de 10 kilovatios, así que vamos a desglosar eso un poco. Aquellos de ustedes que estén familiarizados con el dimensionamiento de inversores para sistemas fotovoltaicos conectados a la red podrían pensar en dimensionar el inversor en función del tamaño del conjunto fotovoltaico. En un sistema fuera de la red, obviamente eso no tiene sentido. El inversor debe dimensionarse para satisfacer la carga máxima. En este caso, la carga máxima es de 10 kilovatios. Así que, ese es el tamaño de nuestro inversor. La onda sinusoidal pura se refiere a la calidad de la onda que genera el inversor, que contrasta, por ejemplo, los inversores de onda cuadrada modificada, que son más baratos, pero pueden no hacer funcionar todos los dispositivos electrónicos. Así que, con la disminución del costo de los componentes electrónicos, los inversores de onda sinusoidal pura se han vuelto menos caros y es una opción razonable para elegir aquí. La parte de inversor cargador sugiere que se trata de un inversor que también puede funcionar como cargador, es decir, es un convertidor bidireccional. Estrictamente hablando, dado que no tenemos un generador ni una fuente de energía de corriente alterna en el sistema, la capacidad de cargador no es necesaria. Sin embargo, los inversores cargadores se asocian a menudo con los sistemas fuera de la red y nos permitiría añadir un generador en el futuro, por lo que podría ser una opción razonable. También es una opción bastante cara. Así que, una vez más, si vemos que podemos justificar este caso propuesto para un sistema fotovoltaico utilizando un inversor caro, que si optamos por utilizar uno que sea menos caro, también tendría sentido. Voy a sugerir que utilicemos baterías de iones de litio. Voy a proponer que las baterías se mantengan en un ambiente que no sea tan frío, por lo que tal vez sea dentro de la propia casa, por lo que los problemas de rendimiento en climas fríos no serán extremos. Y voy a sugerir que podemos tolerar tener ocasionalmente un estado de carga bajo de la batería. Con esto quiero decir que el propietario o las personas que residen en la casa reconocerán inteligentemente que durante los periodos de baja radiación solar la batería puede agotarse un poco y puede que tengan que ajustar un poco sus actividades para evitar la pérdida de la carga. Esto contrasta, por ejemplo, con un sitio de telecomunicaciones que tiene que tener una fiabilidad muy alta, por lo que la carga eléctrica del sistema tiene que estar totalmente cubierta en todo momento, al menos con una probabilidad muy alta. En la pestaña Energía pasamos al tercer paso, la definición del caso propuesto, y cuando miramos el panel de navegación aquí, vemos que actualmente no tenemos un inversor y batería especificado, así que voy a añadirlos haciendo clic aquí y una nueva línea se agrega. Actualmente solo el inversor se añade. Si hago clic aquí también, la sección de la batería se abre también. El inversor indicamos que iba a ser de 10 kilovatios, así que voy a poner eso aquí. Para la eficiencia del inversor podríamos usar la ayuda, aunque creo que esta orientación es más adecuada para inversores en red. Estimaré una eficiencia un poco más baja que la que se tiende a ver para los inversores cargadores. En cuanto a las pérdidas varias, una vez más puedo utilizar la ayuda y ver que esto podría estar asociado con, digamos, un convertidor de corriente continua o a un transformador elevador. En la mayoría de los casos este valor sería cero. Voy a ir con eso y podríamos modificarlo más tarde si encontramos que es incorrecto. Ahora que tengo que especificar el costo inicial de este inversor cargador,
Lo ideal sería ir a buscar estos costos con un proveedor, obtener un presupuesto si es necesario o al menos comprobar los costos del proveedor para el tipo de equipo que estamos proponiendo. Pero si queremos ser realmente rápidos, y ese es uno de los objetivos de un análisis de prefactibilidad, podemos hacer clic en este icono con el signo de dólar para abrir una base de datos de costos y podemos ver que, en función de los distintos tamaños, se ofrecen los costos típicos en dólares estadounidenses por kilovatio de los distintos tipos de inversores. Así que para un inversor cargador de onda sinusoidal pura de aproximadamente 10 kilovatios, aquí vemos que parece que sería alrededor de 300 a 370 dólares. Recuerden que el costo es por kilovatio. Voy a cerrar esto y indicar que tenemos 10 kilovatios y voy a estimar unos 350 dólares por kilovatio. Así que 3.500 dólares es mi estimación del costo inicial del inversor. Es mucho más que un inversor para un sistema conectado a la red, pero este tiene mucha más funcionalidad. Ahora, para la batería lo primero que tenemos que especificar son los días de autonomía. Así que los días de autonomía, como podríamos encontrar mirando la ayuda, son el número de días que la batería completamente cargada podría suministrar completamente la carga sin tener ninguna entrada de energía, digamos, desde el sistema fotovoltaico. Si estuviéramos trabajando en un sistema que tuviera un requisito muy alto de fiabilidad, por ejemplo, un sistema de telecomunicaciones, un sistema que realmente no pudiéramos aceptar que se cayera con mucha frecuencia, es posible que quisiéramos especificar un número grande para los días de autonomía. Tal vez incluso llegar a 10 días de autonomía, lo que sería bastante extremo. Pero se trata de un sistema doméstico, así que podemos tolerar, como ya hemos dicho, un periodo ocasional en los que los ocupantes tengan que ajustar su comportamiento porque la batería se está quedando casi sin carga. Así que sobre esta base voy a decir que vamos a empezar con 2 días de autonomía aquí. Una estimación razonable para este tipo de sistema. Luego especificamos el voltaje. Esto no es realmente un parámetro crítico para RedScreen, pero el diseño de un sistema es un parámetro crítico, pero RedScreen no es un software de diseño de ingeniería. Y de hecho, para todo lo que lo está utilizando aquí es para convertir una estimación del tamaño requerido de la batería en kilovatios hora en una capacidad sugerida en términos de amperios hora. Así que no es particularmente crítico. Voy a poner 48 voltios aquí. Para la eficiencia podría mirar en la ayuda aquí y ver que, en ausencia de información del proveedor de la batería, se puede utilizar una eficiencia del 85%. Creo que para las baterías de iones de litio es un poco bajo. Voy a utilizar 90%. En cuanto a la máxima profundidad de descarga, las baterías de iones de litio pueden descargarse muy profundamente, a diferencia de, por ejemplo, las baterías de plomo ácido, así que voy a poner el 100% aquí. Esperemos que, porque tenemos 2 días de autonomía, no necesitemos descargarla tanto, porque eso podría llevar a la batería a desgastarse un poco más rápido. La mayor parte del tiempo estimo que se descargará mucho menos del 80% de profundidad de descarga, pero si es necesario, en esas situaciones críticas dejaremos que baje al 100%. Para la eficiencia del controlador de carga, una vez más, puedo utilizar la ayuda y dice que sugiere el 95%. Sin embargo, creo que es un poco pesimista. Voy a poner 98% aquí. Y luego tenemos una línea para el método de control de temperatura. Esto se refiere a la forma en que RedScreen calcula la temperatura de la batería y lo utiliza para calcular en qué medida la capacidad disponible de la batería se verá afectada por las fluctuaciones de temperatura. Como he mencionado en las diapositivas anteriores, espero que esta batería se mantenga dentro de la casa o al menos en una parte de la casa que no esté sujeta
a toda la gama de oscilaciones de temperatura del aire ambiente exterior. Así que voy a sugerir que, de hecho, la temperatura de la batería es constante y voy a sugerir que es alrededor de 20 grados centígrados. Y esto también podría lograrse mediante un sistema de gestión térmica de la batería que consumiera un poco de la energía de la batería o de la energía que entra en la batería para mantener la temperatura de la batería. También es una posibilidad, sobre todo en el caso de las baterías de iones de litio. Vemos entonces que la reducción promedio de la capacidad de la batería por temperatura es del 2%. En otras palabras, no estamos sobredimensionando la batería porque esperamos que esté en un ambiente cálido. La capacidad de la batería sugerida por Redscreen es de 274 amperios hora. Basándose en la información que hemos proporcionado, voy a utilizar esta estimación aquí, y eso corresponde a una batería de 13,2 kilovatios hora basada en la tensión de 48 voltios. Ahora solo tengo que especificar el costo de esta batería. Una vez más puedo utilizar esta base de datos de costos. Haciendo clic en ella se abre y veo que hay diferentes baterías disponibles. Las baterías de iones de litio de pequeño tamaño están en las dos primeras filas y veo que los costos típicos de instalación tienden a estar entre 670 y $890. Elijo un valor aquí, digamos unos $700 por kilovatio hora. Puedes ver que hay alguna otra información disponible en esta tabla, así que voy a poner los $700 por kilovatio hora aquí. Y eso da un total de $9,206 para la batería instalada. Bien, en el siguiente video vamos a especificar el arreglo del sistema fotovoltaico.